El domingo de la noche parto bajo la tormenta. El caso del domingo de la noche, un parto de ese campo, siempre que me llaman es un parto difícil o directamente una cesárea. Obviamente lo complicado acá fue el clima, venía una tormenta muy fuerte, estaban pronosticados varios milímetros con lluvia y granizo, así que bueno, igualmente son urgencias. La dueña me consultó de ir a verla el otro día, pero el otro día seguramente iba a estar el ternero muerto y la vaca también muerta o muy complicada. Rápidamente agarré la camioneta y me fui, fueron 30 kilómetros de viaje, con una lluvia muy fuerte, bastante complicado el camino, y tanto la ruta como el camino de tierra. Pero bueno, una vez que llegué, la vaca estaba con un buen tamaño, era una vaca adulta de varios partos. El ternero venía en una posición correcta, o sea, venía como tiene que ser el parto natural en la vaca. Primero salen las manos, luego la cabeza, y las articulaciones estaban extendidas, o sea, tenía una presentación y una actitud del ternero correcta. El problema acá fue que el ternero era demasiado grande, era un ternero de más de 50 kilos, por lo cual la distocia, o sea, la causa de que no lo haya podido parir sola, era el ternero demasiado grande incluso para una vaca adulta. Procedí a arrancar el parto. Lo primero que hay que hacer es tocar. Se empieza constatando que tanto las manos como la cabeza vengan en la posición correcta. Este era el caso, pero al empezar los primeros tirones para sacar el ternero no avanzaba absolutamente nada. Y la cuestión es que el canal de parto de la vaca no es redondo, sino que es oval, sobre todo en las vaquillas que no han parido nunca, la parte inferior es un poco más estrecha. No es el caso de esta vaca, pero igualmente tenía todavía la parte inferior del canal de parto un poco más estrecha, así que ahí fue donde empecé a jugar un poco con los movimientos horarios y antihorarios con una barra para tratar de acomodar la posición de las manos del ternero a la parte inferior más estrecha del canal de parto. Así que el primer intento, que fue en sentido horario, no dio resultados. El ternero, por más que acomodó la mano, el canal de parto no avanzó nada. Luego, en el segundo sentido antihorario que realicé el giro, avanzó apenas medio centímetro, 1 centímetro. Y bueno, empecé a jugar de un lado para otro para poder hacer movimientos progresivos intentando que el ternero avance un poco. Ya en el último intento, cuando estaba a punto de derivar la cesárea, porque no tenía sentido seguir intentándolo mucho más, noto que adentro el ternero acomoda la cabeza en el canal de parto, lo cual me dio un poco más de esperanza de que pudiéramos sacarlo todavía por parto, sobre todo en el caso de que fue una vaca muy arisca. Había llovido, había mucho barro, la cesárea tenía que hacerse en el piso, con todas esas complicaciones quirúrgicas y posquirúrgicas que pueden tener esos casos. Así que una vez que calzó en el canal de parto, el ternero sacó primero una mano, luego la otra, al final la cabeza, y por fin lo pudimos sacar. Lamentablemente el ternero nació muerto, es un problema sumamente frecuente en partos distóxicos, o sea, en partos que necesitan ayuda para salir, sobre todo en terneros grandes como es este caso. El caso fue atendido a tiempo, la vaca estaba recién iniciando el proceso de parto, pero el ternero, una vez que entra al canal de parto, si es muy grande, se corta el cordón umbilical y no puede respirar, no tiene forma de dilatar los pulmones para respirar. Así que esa suele ser una complicación frecuente en terneros grandes. Pero la vaca está bien, está perfecta, ni siquiera fue necesario medicarlo más allá de una inyección para el dolor, un analgésico básicamente, y al otro día llamé y estaba perfecta, no tuvo ninguna consecuencia. En cambio, si hubiéramos tenido que operar, las consecuencias hubieran podido ser complicadas en el postoperatorio, seguro, por las condiciones en las que se tiene que hacer una cesárea a campo, sobre todo bajo la lluvia y con mucho barro alrededor. El parto no es un trabajo de fuerza, o sea, la fuerza límite que hay que usar es la fuerza de 2 o 3 personas. Mayores fuerzas que esa pueden llegar a lastimar a la vaca y al ternero. Por lo tanto, si no va a salir con la fuerza de 2 o 3 personas, no va a salir de ninguna manera. En eso es importante el profesional, para saber hasta qué momento hacer fuerza y en qué momento es necesario la cirugía. Realmente es más maña que fuerza, o sea, una vez que está en la posición acomodada, el veterinario, que es lo que hice yo, permite tirar, y a tirar durante cortos periodos de tiempo para poder evaluar el progreso o directamente considerar la cesárea.